Te despiertas y ya estás exhausto. El cuerpo se levanta, pero la mente arrastra cadenas. El día ni siquiera ha comenzado y todo en ti ya pesa. El pensamiento, el pecho, incluso el silencio. Miras a tu alrededor y todo parece normal. El trabajo te espera. Tu teléfono vibra con demandas disfrazadas de oportunidades y el mundo sigue diciéndote, vamos, tú puedes. Pero aquí hay una verdad que quizás nadie te ha dicho. No estás simplemente cansado, estás enfermo. Y la enfermedad no está solo en ti, está en toda la sociedad. Vivimos en una era donde el sufrimiento ya no tiene rostro. No hay rejas, ni jefes que griten, ni represión directa. Pero hay algo más cruel. Existe el imperativo invisible del rendimiento. Te has convertido en tu propio opresor. Lo que antes era una orden externa se ha convertido en un susurro constante dentro de tu cabeza. Y ese susurro dice que necesitas hacer más, ser más, producir más. No te detengas, nunca te detengas. Byung-Chul Han llama a esto la sociedad del rendimiento. Un sistema donde crees que eres libre, pero en realidad estás más atrapado que nunca. Atrapado por la idea de que cada segundo debe ser útil, cada acción debe dar resultados, cada respiro debe llevarte a algún sitio. Y si te detienes, si fracasas, si descansas, entonces crees que no tienes valor. La positividad se ha convertido en veneno. La libertad se ha convertido en grilletes y la capacidad de hacerlo todo se ha convertido en la condena de no poder detenerse nunca. ¿Sientes culpa cuando no estás produciendo? ¿Ansiedad cuando no respondes a los mensajes? ¿Frustración cuando no alcanzas tus propios objetivos, aunque nadie te lo exija? Esto no es solo estrés, esto no es solo fatiga, esto es agotamiento. Pero no el tipo de agotamiento que se soluciona con un fin de semana de descanso. Es un agotamiento existencial, el que te vacía por dentro mientras finges normalidad por fuera. Y si todo esto te resulta familiar, no es una coincidencia, es porque estás dentro del sistema y el sistema quiere que creas que esto es normal, pero no lo es. Este video es una llamada no para que produzcas más, sino para que despiertes. Porque quizás por primera vez alguien te dice, no eres débil, solo estás intentando sobrevivir en una sociedad que enferma a quienes intentan ser fuertes todo el tiempo. Respira hondo, vamos a hablar de esto. Y no estás solo. Durante mucho tiempo el poder usaba gritos. Había prisiones, cuarteles, fábricas, manicomios. Había órdenes claras. Siéntate, cállate, obedece. Michel Foucault llamó a esto una sociedad disciplinaria. La lógica era simple. Alguien mandaba, tú obedecías. Había un no puedes, un vigilante, una norma que te podaba y te moldeaba. Pero este mundo, el de las prohibiciones visibles, está desapareciendo. Lo que ha ocupado su lugar es algo mucho más sofisticado y mucho más cruel. Hoy, casi nadie te prohíbe nada. Nadie te dice que no puedes. Al contrario, te dicen que puedes hacerlo todo, que eres libre, que tienes un potencial ilimitado, que solo es cuestión de esfuerzo, de enfoque, de disciplina. Y este mensaje parece positivo, motivador, pero lleva una trampa oculta. Cuando todo depende solo de ti, cualquier fracaso también es tu culpa. Esta es la esencia de la sociedad del rendimiento, la era en la que vivimos ahora. La prisión no tiene muros, pero tiene metas. El castigo no es físico, es psicológico. Y quien te exige eres tú mismo. Te has convertido en un emprendedor de ti mismo, como dice Byung-Chul Han. ¿Y cuál es el problema con eso? Un emprendedor nunca puede parar. Siempre puede mejorar, siempre puede crecer, siempre puede hacer más. Esto te coloca en una carrera infinita sin línea de meta, sin descanso, sin tregua.
¿No te has dado cuenta de cómo incluso el ocio se ha convertido en un objetivo? Leer está bien, pero ahora tiene que ser lectura productiva. La meditación debe ser una técnica de rendimiento. El ejercicio se ha vuelto una tarea obligatoria. Incluso el sueño se ha convertido en un campo de batalla. Monitoreas su calidad, calculas las horas, optimizas tu rutina nocturna. Descansar ya no es descansar, es prepararse para rendir mejor mañana. No vives, te gestionas. Y cuando fallas, cuando no puedes con todo, cuando enfermas, cuando te bloqueas, te culpas a ti mismo. Porque al fin y al cabo, nadie te prohibió nada, ¿verdad? Tenías libertad, tenías opción, solo tenías que esforzarte, pero ahí es donde reside la perversidad. La nueva forma de opresión es hacerte creer que te oprimes a ti mismo voluntariamente. El control ha cambiado de forma. Ha salido de la figura del jefe y ha entrado en tu cabeza. Te has convertido en el guardián de tu propia prisión. El muro ahora es invisible, pero está ahí, construido con expectativas, métricas, productividad y autoexigencia. Y este muro es aún más difícil de derribar, porque ya no sabes dónde termina el sistema y dónde comienzas tú. Pero si todo esto te está aplastando desde dentro, es porque hay algo profundamente errado en este modelo, porque no es natural vivir en guerra contigo mismo. Y esta guerra silenciosa está dejando marcas en tu mente, en tu cuerpo, en tu alma, y de eso hablaremos a continuación. Porque este agotamiento que te consume no viene de un enemigo externo, viene de dentro, y se alimenta de algo que parece inofensivo, pero no lo es: la positividad excesiva. Si este contenido tiene sentido para ti, haz clic en el botón de suscripción y suscríbete al canal. Gracias por tu apoyo. Aprendes a sonreír mientras te desmoronas por dentro, a decir que todo está bien cuando en realidad estás al borde del colapso, a mantener una imagen de control, eficiencia y entusiasmo, incluso cuando todo en ti grita por una pausa. ¿Y sabes por qué? Porque vivimos inmersos en un nuevo tipo de violencia, una violencia que no golpea, no grita, no impone, seduce, invita, motiva. Es la violencia de la positividad. Byung-Chul Han nos advierte: el siglo XXI ya no está dominado por enfermedades causadas por la represión. Ya no vivimos tiempos de censura, prohibiciones estrictas o límites impuestos por la fuerza. Lo que nos enferma hoy no es el "no puedes", es el "sí, tú puedes". Lo que corroe desde dentro no es la opresión clásica, sino el exceso de estímulos, el exceso de aparente libertad, el exceso de demanda positiva. La orden ahora es: sonríe, produce, optimiza, sé feliz siempre. Pero este exceso tiene un costo elevado. La depresión, el TDAH, la ansiedad y el burnout ya no son desviaciones patológicas individuales. Son síntomas sociales. Son respuestas psíquicas de un cuerpo y una mente que ya no pueden soportar el peso del rendimiento continuo. Y lo más perverso es que en este nuevo escenario, dejas de ser una víctima para sentirte culpable. No pude ser productivo hoy. Flojera, sentirme desmotivado, falta de enfoque, estar al borde del colapso, falta de gratitud, falta de yoga, falta de un nuevo curso. La culpa siempre es tuya. Así es como la positividad te enferma, porque no acepta límites, no acepta el fracaso, no acepta la tristeza, la pausa o la lentitud. Y cuanto más intentas alinearte con este ideal artificial de productividad feliz, más te alejas de ti mismo. Te conviertes en una caricatura motivacional mientras todo en tu interior se derrumba. La positividad se ha vuelto un imperativo hoy. Todo el tiempo estás bombardeado con frases como: cree en ti mismo,
Solo deséalo, sé tu mejor versión. Parece inofensivo, incluso inspirador, pero el efecto es distinto. Nunca te sientes suficiente. Nunca crees que hiciste lo suficiente. Nunca te permites descansar, porque siempre hay algo que mejorar, corregir, acelerar. Vives rodeado de metas, métricas, comparaciones en las redes sociales, en el trabajo, incluso en los momentos de ocio. Y este bombardeo de estímulos no te fortalece, te agota. Es como estar atrapado en una cinta de correr que nunca deja de acelerar. Y lo peor, crees que fuiste tú quien encendió la máquina. Pero no naciste así. Nadie nació para vivir en este estado de alerta permanente. Este modelo fue construido y te está vaciando poco a poco. Porque detrás de toda esta energía, esta prisa, esta productividad, hay algo que ha sido enterrado, algo que olvidaste cómo acceder. Y eso es lo que vamos a explorar ahora, porque hay una parte de ti que se está muriendo asfixiada, una parte olvidada, ignorada, desacreditada, y quizás es la única capaz de sanarte. Es hora de hablar del silencio, del aburrimiento y de todo lo que dejaste de permitir que fuera parte de tu vida. ¿Has notado cómo en los últimos años todo a tu alrededor se ha convertido en una especie de plan de mejora continua? Ya no eres solo una persona, te has convertido en un proyecto, una inversión, una marca personal, alguien que necesita desarrollarse, venderse, reinventarse, no porque quieras, sino porque si no lo haces, el mundo simplemente te borra, te excluye, te llama obsoleto, flojo, irrelevante. Y aquí está el detalle. Esta presión ya no viene de un jefe, de un gobierno, de una estructura de poder visible. Viene de dentro. Te has convertido en un producto de ti mismo, y más que eso te has convertido en tu propio verdugo. Byung-Chul Han llama a esto autoexplotación. Ya no necesitas un jefe que te vigile, tú mismo te exiges, te controlas, te castigas. La productividad se ha convertido en la nueva forma de obediencia. Crees que tienes el control de tu vida porque tienes la libertad de elegir, crear, innovar, perseguir tus sueños. Pero lo que nadie te dijo es que esta libertad es una farsa. Porque todos los caminos disponibles conducen al mismo lugar. Más trabajo, más exigencias, más aceleración, e incluso lo que era sagrado, lo que una vez sirvió de refugio, se ha convertido en una extensión de tu rendimiento. El cuerpo se ha convertido en una máquina para optimizar, la mente en una herramienta para gestionar metas. Las relaciones se han convertido en networking. La espiritualidad se ha convertido en coaching. El descanso se ha convertido en una recarga para producir de nuevo. Incluso tu tiempo libre es analizado, monetizado, maximizado. Te has convertido en una empresa y el único empleado de esa empresa eres tú, pero nadie puede sostener esto por mucho tiempo. Y tú lo estás sintiendo. La sobrecarga no es solo física, es existencial. Estás presente en todas partes excepto dentro de ti mismo. Siempre estás funcionando, pero nunca realmente viviendo. Y en el fondo, sabes que cuanto más intentas encajar en este ideal de éxito, más lejos te sientes de tu propia esencia. Y aquí llega la pregunta que pocos tienen el coraje de hacer. ¿Qué has perdido en este proceso? ¿Qué se quedó atrás mientras perseguías ser una mejor versión de ti mismo cada día? ¿Qué fue silenciado? ¿Qué fue dejado de lado? Hay una parte de ti que quizás ni siquiera recuerda cómo es existir sin tener que justificar su existencia. En la siguiente parte hablaremos de esto, de este espacio olvidado, del silencio que evitas, del aburrimiento que te asusta y de la contemplación, esa habilidad rara y casi extinta que quizás sea lo que necesitas redescubrir ahora. Porque no naciste para ser un engranaje, naciste para sentir, para ser, para simplemente existir.
¿Cuándo fue la última vez que te permitiste simplemente no hacer nada? No planificar, no responder, no consumir, no justificarte. Solo ser, respirar, sentir pasar el tiempo sin la sensación de desperdiciarlo. Quizás ya ni siquiera sepas cómo hacerlo. Y no es tu culpa. Has sido entrenado para estar siempre activo, siempre disponible, siempre conectado. Cualquier momento de pausa es rápidamente llenado por una notificación, una nueva tarea, un video corto, un contenido motivacional. Primero, necesito resolver esto. El ocio se ha convertido en desperdicio, el silencio en incomodidad y el aburrimiento en un enemigo a exterminar, pero déjame decirte algo de lo que nadie habla. El aburrimiento profundo no es un defecto, es un portal. Byung-Chul Han explica que en el pasado, el aburrimiento era el terreno fértil para la creación, la reflexión y la verdadera presencia. Era dentro de él donde nacían la filosofía, el arte y la espiritualidad. Porque el aburrimiento, ese que no tiene prisa, que te fastidia, que te hace enfrentarte a ti mismo, abre espacio para la contemplación, y la contemplación es lo que te devuelve a tu humanidad. Sin embargo, hoy vivimos inmersos en la atención fragmentada. Saltamos de estímulo en estímulo como animales en alerta máxima. El multitasking ya no es una habilidad. Es un instinto de supervivencia. Ves un video mientras respondes mensajes, mientras piensas en la reunión de mañana, mientras sientes culpa por no hacer más. El presente se ha vuelto insoportable. Y esta hiperactividad mental tiene un precio. Te roba tu profundidad, tu conexión con el mundo, con las personas, contigo mismo. Te acostumbras a consumir todo en la superficie, incluyendo tus propias emociones. Sientes, pero no profundizas. Reflexionas, pero no ahondas. Vives, pero no habitas. Por eso estás cansado incluso después de dormir, ansioso incluso en silencio, desconectado incluso cuando estás rodeado de gente, porque tu alma ha sido entrenada para correr, pero ha desaprendido cómo detenerse. Y detenerse no es debilidad, detenerse es un reencuentro. Es en el silencio donde escuchas lo que la prisa oculta, es en la pausa donde te das cuenta de cuán herido estás. Es en el vacío donde redescubres quién eres, sin todas esas capas de productividad que te han colocado. Pero este regreso al ser requiere coraje. Coraje para ir más despacio, para enfrentar la incomodidad de no tener nada que hacer, para soportar el vacío hasta que se vuelva fértil y sobre todo, coraje para decir no al imperativo del rendimiento. Y ahí es donde entramos en uno de los puntos más revolucionarios del pensamiento de Han. Un concepto que puede parecer extraño a primera vista, pero que quizás contiene la única salida real a esta crisis que vivimos. El no poder como forma de libertad. En la siguiente parte, entenderemos por qué detenerse puede ser el acto más poderoso que puedes cometer. Y por qué quizás el verdadero rebelde de nuestra era es quien tiene el coraje de no hacer nada. Si lo que estás escuchando resuena contigo, encontrarás un valor real en mi ebook, Más allá de la sombra. Desglosa las ideas centrales de Jung y te da herramientas para entenderte más profundamente. El enlace está en el comentario fijado. Has sido entrenado para creer que la libertad es la capacidad de hacerlo todo, que cuantas más posibilidades tengas, más libre serás, que la vida ideal es aquella llena de logros, movimiento y decisiones autónomas. Pero lo que nadie te explicó es que este exceso de poder, elección e iniciativa también es una prisión. Y quizás sea la más disfrazada y peligrosa de todas. La lógica de nuestra sociedad es, si no estás haciendo algo, estás desperdiciando la vida. Todo
debe tener un propósito, una utilidad, un resultado. Incluso el descanso necesita justificar su existencia como recuperación de energía. Incluso el silencio necesita venderse como autocuidado estratégico. Todo tiene que tener sentido, todo tiene que ser rentable, todo tiene que generar algo. Pero Byung-Chul Han nos presenta una idea radical. La verdadera libertad comienza cuando reclamas el derecho a no hacer, a no actuar, a no querer, a no ser útil, a simplemente no poder. Esto parece contradictorio, ¿verdad? Después de todo, pasamos toda la vida intentando alcanzar el poder para hacer, para viajar, para producir, para lograr, para decidir. Pero el poder hacer se ha convertido en un imperativo. Puedes, así que debes. ¿Y si no quieres? ¿Y si no puedes? ¿Y si simplemente estás cansado? La respuesta que escuchas de la sociedad es clara. Has fracasado. En este modelo no hay espacio para la vulnerabilidad, no hay espacio para el no. Todo lo que no encaja en esta lógica de acción, logro y crecimiento es visto como desviación, debilidad, pereza. Pero, ¿y si es precisamente en ese espacio de rechazo donde reside la verdadera fuerza? Decir no es un acto de poder. Rechazar el exceso, la prisa, la sobrecarga es un gesto de resistencia. No querer mejorar todo el tiempo, no aceptar cada oportunidad, no seguir todos los consejos, no responder a cada llamada. Decir no al mundo para poder decir sí a ti mismo. Este no poder es revolucionario. Rompe la lógica de la productividad infinita. Hace añicos el mito de ser el mejor. Le devuelve al ser humano lo que le fue arrebatado, la capacidad de existir sin tener que demostrar constantemente su valía. Y cuando te permites ese no, algo cambia dentro. La ansiedad da paso al silencio, la culpa cede ante la presencia, la prisa se transforma en respiración, ya no necesitas perseguirte a ti mismo, porque ya estás aquí, completo, ahora. Pero no te engañes, esta libertad no es cómoda porque requiere confrontación, requiere que mires al vacío y digas, acepto no serlo todo, acepto no hacerlo todo, acepto simplemente ser. Y esto va en contra de todo lo que has aprendido hasta hoy. Por eso muchos se enferman al intentar liberarse, sin darse cuenta de que solo están cambiando un juego de grilletes por otro. El verdadero desafío no es hacer más. Es poder detenerse, poder soltar, poder decir basta. Cuando empiezas a ver el no como liberación, algo se revela. Una claridad que estaba cubierta por el ruido, una fuerza que no viene de superar, sino de rendirse, una paz que solo aparece cuando te niegas a seguir luchando contra ti mismo. Y ahí es donde llegamos a la verdad más profunda de todas, esa que quizás ya has sentido, aunque sin saber cómo nombrarla. El burnout. Que experimentas no es solo cansancio, es el síntoma de un modo de vida fallido. Es un grito de ayuda de tu alma. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti está gritando. Quizás en silencio, quizás ahogado, pero está gritando porque te das cuenta, aunque sea vagamente, de que algo está muy mal en la forma en que estamos viviendo. Y te lo diré claramente, lo que sientes no es debilidad, no es incapacidad, no es falta de fuerza mental. Es una respuesta natural a un sistema que exige lo imposible y tilda de fracaso a quienes no pueden cumplirlo. No estás fracasando porque estés cansado. Estás agotado porque has sido empujado a un modelo de vida que consume hasta la última gota de tu energía emocional, psicológica y espiritual. Un modelo que ha convertido a cada individuo en una máquina de producción, en un escaparate de rendimiento, en un avatar del éxito. Y en esta carrera loca por un ideal inalcanzable de logro, lo que se pierde es lo más precioso, el sentido. Byung-Chul Han es claro al decir que el burnout no es una anomalía.
no es una excepción. Es el síntoma más evidente de una crisis existencial colectiva. No es el colapso de unos pocos individuos demasiado sensibles o desorganizados. Es el colapso de toda una lógica social basada en la autoexplotación, en el culto a la eficiencia y en el desprecio por el silencio, el ocio y la vida interior. No estás solo. Este dolor que cargas, esta fatiga que no se va, este sentimiento de vacío incluso cuando todo debería estar bien, no es tu culpa. Es el grito de tu cuerpo y tu alma pidiendo un ritmo diferente, una perspectiva diferente, una forma diferente de estar en el mundo. Y esta forma comienza con una elección simple pero poderosa. Negarse a seguir viviendo como hasta ahora. Quizás aún no sepas cómo salir de esto. Quizás todo lo que he dicho hasta ahora te ha tocado en algún lugar profundo, pero no sabes qué hacer con ese sentimiento. Está bien. El primer paso no es actuar. El primer paso es reconocer, sentir, permitirte, mirar hacia adentro sin filtros, sin defensas, sin justificaciones. Y si te identificaste con todo esto, si este video habló de algo que ni siquiera sabías que necesitabas escuchar, quiero pedirte algo. Comenta abajo. Dime cómo te sientes. Dime si esto resonó contigo. Porque cuando compartimos, nos reconocemos. Y cuando nos reconocemos, comienza la sanación. Sigue viendo el próximo video. Es tan importante como este, porque la transformación no ocurre de golpe. Ocurre en capas, en conversaciones, en reflexiones que se acumulan hasta que un día despiertas diferente, más completo, más consciente, más libre.